Hola, hoy vamos a lanzar una pregunta, de las que hacen pensar, de las que pueden sonar un poco raras, incluso provocadoras. ¿Y si Jesús fue el primer psicólogo de la historia? Vamos a analizar juntos esta idea, a ver qué encontramos. A ver, la pregunta que nos hacemos hoy es esta. ¿Se podría considerar a Jesucristo el primer psicólogo intuitivo? Es una cuestión que, de entrada, choca un poco con nuestras categorías, ¿verdad? Porque solemos meter la fe en una caja y la ciencia en otra completamente distinta. Ojo, antes de meternos en faena, una aclaración súper importante. Este análisis no va de religión, sino que es conceptual, es histórico. Lo interesante aquí no es llegar a un sí o un no rotundo, es explorar qué nos revela esta comparación sobre algo que nos toca a todos, cómo se alivia el sufrimiento humano. Muy bien, pues vamos al lío, vamos a desgranar esto. Empezamos con esta idea que nos fuerza a preguntarnos de dónde vienen en realidad los conceptos de la psicología. ¿Aparecieron de la nada en un laboratorio del siglo XIX? ¿O quizás son la punta del iceberg de una sabiduría muchísimo más antigua? La idea de fondo es un experimento mental, ¿no? A ver, si por un momento quitamos todo el marco sobrenatural y nos fijamos solo en sus intervenciones, en cómo actuaba, nos encontramos con métodos para tratar el dolor que nos suenan increíblemente modernos. Aquí es donde la cosa se pone de verdad interesante. Venga, vamos a meternos en harina. Empecemos por los argumentos que dicen que sí, por esas conexiones, esos ecos que podemos encontrar entre lo que él hacía y lo que se hace hoy en una consulta de terapia. El primer pilar, y es potentísimo, es lo que podríamos llamar la cura por la palabra. Es que esta es la base de casi cualquier psicoterapia hoy en día, ¿no? El poder transformador del lenguaje. Y nos vamos a centrar en eso, más allá de los milagros físicos. Pensemos un momento en la historia de la mujer adúltera. La escena es tremenda. Una mujer en el suelo, en medio de una plaza, rodeada por una multitud furiosa que está a punto de lapidarla. La humillación pública como antesala de la muerte. Y de repente, su intervención, quien no es lo que nadie se espera. No da un sermón, no se pone a negociar, no. Simplemente lanza esta frase, una sola frase, que lo desmonta todo, cambia por completo el foco de la agresión. Y aquí está la clave, la genialidad psicológica, si queremos llamarlo así. No le dice, has sido perdonada por Dios, lo que la dejaría en un papel pasivo. Le dice, vete y no peques más. Parece una orden, pero en el fondo es una liberación radical. Es como si le dijera, tu historia como la adúltera se ha terminado, se acabó. Ahora tienes el poder, la agencia para escribir una nueva. Es una reconstrucción completa de su identidad. Y esta idea de darle el poder al otro, de empoderar al individuo, nos lleva directos a otra de sus frases más famosas. Desde un punto de vista religioso, el significado es claro, pero si le ponemos las gafas de la psicología, es fascinante. Cuando dice tu fe, está colocando el motor del cambio dentro de la propia persona. Ojo, no dice mi poder te ha curado. Le atribuye la sanación a un estado interno de esa persona, fomentando lo que hoy en psicología se llama un sentido subjetivo de eficacia. Es pasar de la narrativa soy una víctima pasiva de mis circunstancias a soy un agente activo en mi propia recuperación. Claro, para saber qué decir en cada momento hace falta tener una capacidad asombrosa para leer a la gente. Tenía una especie de radar para el sufrimiento que no se ve a simple vista. Veía más allá del síntoma. El paralítico no era solo un cuerpo enfermo, era una persona marginada por la sociedad. El recaudador de impuestos no era solo un corrupto, era un hombre aislado, odiado por todos. Iba directo a la raíz emocional. A esta habilidad, por cierto, hoy la llamamos mentalización. Y luego está esta pregunta, ¿qué es una bomba? ¿Qué quieres que haga por ti? Es que es poderosísima. No da por hecho lo que el otro necesita, le abre un espacio para que sea la propia persona la que exprese su deseo. Con esta pregunta le entrega el poder, le invita a dejar de ser un objeto pasivo que recibe ayuda para convertirse en el protagonista absoluto de su cambio. Vale. Hasta aquí los paralelismos son innegables, ¿verdad? Son bastante potentes. Pero ahora toca poner el freno. Porque claro, también hay un abismo conceptual que hace que ponerle la etiqueta de psicólogo sea como poco muy problemático. La objeción principal, la más gorda, es el anacronismo, es decir, usar un concepto de hoy para describir algo de hace 2000 años. La psicología, como ciencia, nace oficialmente a finales del siglo XIX. Así que, técnicamente, llamarle psicólogo es un error histórico. Y esto nos lleva al segundo gran pero, el marco de referencia. Su sistema operativo mental era otro, totalmente distinto. Él interpretaba el sufrimiento con categorías como pecado, fe o posesión demoníaca. El sistema operativo de la psicología es secular, es científico, habla de sesgos cognitivos, de influencias ambientales, de dinámicas cerebrales. Son dos mundos.
Y aquí está la línea roja, la diferencia clave de verdad. Los marcos de la psicología, con toda su diversidad, tienen una aspiración común: quieren ser falseables. Proponen hipótesis que, en teoría, se pueden poner a prueba, debatir y hasta refutar con datos. El marco religioso, en cambio, se basa en la revelación, en la fe, y por su propia naturaleza eso no se puede falsear. Y con esto en mente, volvamos a la frase «tu fe te ha salvado». Pensemos un segundo. Si un terapeuta hoy le dijera a su paciente «la terapia ha funcionado porque has creído en mí», bueno, tendría un problema ético gravísimo. Estaría poniendo el éxito no en la técnica, que debe ser replicable, sino en la fe ciega en su figura. Y eso convierte la terapia en un culto a la personalidad. Entonces, ¿en qué quedamos? Estamos ante una paradoja fascinante. Por un lado, vemos técnicas que nos resultan súper familiares. Por otro, un sistema operativo de otro planeta. A ver cómo podemos resolver esta tensión. Bueno, pues la conclusión es elegante y sobre todo llena de matices. Evidentemente no fue un psicólogo en el sentido científico de la palabra, sería un anacronismo que no se sostiene. Sin embargo, sí fue un maestro, un exponente extraordinario de lo que podríamos llamar inteligencia psicológica. No fue un científico de la mente, pero sí un increíble artista del alma humana. Demostró un dominio asombroso de principios que hoy son oro puro en psicología. Primero, entendió el poder de la narrativa para cambiar nuestra realidad interna. Segundo, fue directo a los grandes temas existenciales, la culpa, el sentido de la vida, el miedo. Tercero, utilizó el vínculo empático, la conexión, como la principal herramienta para sanar. Y cuarto, entendió que la comunidad, el sentirnos parte de algo, es un pilar básico de la salud mental. Y todo esto, al final, nos obliga a darle una vuelta a la propia psicología. Quizá la disciplina moderna no surgió de la nada en un laboratorio. Quizá es la heredera de una tradición de pensamiento larguísima, mucho más de lo que pensamos. Hay una imagen en el material original que lo resume con un humor finísimo. Es imaginarse a Freud, el padre del psicoanálisis, en Galilea, observando a Jesús y pensando para sus adentros: interesante, este colega hace terapia sin diván y encima a domicilio. ¡Qué muchacho más audaz! ¿A que capta perfectamente la esencia de esa conexión a través del tiempo? Así que nos vamos con esa pregunta flotando en el aire para darle vueltas. Y si muchas de las herramientas que hoy consideramos científicas en psicoterapia son, en realidad, redescubrimientos, y si sus raíces no están tanto en un laboratorio como en ese arte antiguo atemporal de saber cómo acompañar a otra persona en su dolor, ahí lo dejamos.